Las miradas me atravesaban como si fuera transparente. Ahí estaba yo, Hortensia Ramírez, de 68 años, parada en el salón más elegante que había visto en mi vida, con mi vestido empapado goteando sobre el mármol blanco. El agua de lluvia había convertido mi cabello cuidadosamente peinado en mechones grises que se pegaban a mi rostro arrugado. La música se había detenido. Los invitados, vestidos con trajes que costaban más que mi renta de 6 meses, me observaban con una mezcla de curiosidad y disgusto. Era la fiesta de cumpleaños de Estefanía, mi nuera, en la mansión de sus padres. Una celebración por sus 35 años que había costado más de $20,000. Mi hijo Raúl estaba junto a ella, con esa expresión que ya conocía demasiado bien. Esa que decía que su madre había vuelto a avergonzarlo. Estefanía llevaba un vestido dorado que brillaba bajo las luces del candelabro, su cabello rubio perfectamente ondulado, sus joyas reluciendo. Era hermosa, exitosa, todo lo que yo nunca pude ser. Entonces habló. Su voz cortó el silencio como un látigo. Estás completamente empapada. Mírate. Pareces una indigente que se coló a la fiesta. No puedes estar aquí en ese estado. Es vergonzoso. Los murmullos comenzaron a extenderse por el salón. Escuché fragmentos de conversaciones. ¿Quién es esa mujer? ¿Por qué está aquí? ¿Qué le pasó? Sus palabras me dolieron más que el frío de la ropa mojada pegada a mi piel. Cecilia Quintás, la madre de Estefanía, se acercó con pasos decididos. Era una mujer imponente, de cabello platinado y expresión severa. Su collar de perlas debía valer más que todo lo que yo poseía. Hortensia, creo que sería mejor que te fueras a casa. Puedes cambiarte y regresar más tarde si gustas. Aunque ya es bastante tarde para la cena. Sabía que no habría segunda oportunidad. Sabía que si me iba en ese momento, no sería bienvenida de regreso. Mi nieta pequeña, Isabella, me miró desde lejos con ojos confundidos. Tenía apenas 8 años y no entendía por qué la abuela estaba mojada y por qué todos la miraban así. Francisco Quintás, el padre de Estefanía, se sumó al círculo que se había formado a mi alrededor. Era un hombre robusto, dueño de 3 empresas constructoras, acostumbrado a que todo se hiciera según sus órdenes. Esto es inaceptable. Hemos gastado una fortuna en esta celebración. Los invitados son personas importantes. El alcalde está aquí, empresarios, socios comerciales. No podemos permitir que esto arruine la velada. Su esposa asintió con elegancia calculada, esa sonrisa falsa que había perfeccionado después de décadas en la alta sociedad. Sus amigas la rodeaban como un escudo protector, todas con expresiones de desdén apenas disimulado. Raúl finalmente se acercó. Mi hijo, que había crecido jugando fútbol descalzo en calles de tierra, ahora llevaba un traje de $3,000 y una corbata italiana. Sus zapas brillaban tanto que podía ver mi reflejo en ellas. Pero su mirada evitaba la mía. Mamá, tal vez papá Francisco tiene razón. Puedes ir a casa, te cambias, y si no es muy tarde puedes regresar. O mejor aún, podemos visitarte mañana. Isabella y yo. Podemos desayunar juntos. Las promesas vacías. Siempre las promesas vacías. Como cuando me dijo que me incluirían en las cenas familiares. Como cuando aseguró que Isabella pasaría los domingos conmigo. Como cuando juró que mi lugar en su vida no cambiaría después de casarse con Estefanía. Pero déjenme contarles cómo llegué hasta este momento. Como una mujer de mi edad terminó parada en medio de la alta sociedad, sintiendo que cada gota de agua que caía de mi ropa era una lágrima de humillación. Todo comenzó 3 meses atrás, cuando recibí la elegante invitación dorada. Mi nombre estaba escrito en letras cursivas, señora Hortensia Ramírez. Por un momento, sentí que finalmente había sido incluida en el mundo de mi nuera. Después de 5 años de matrimonio entre ella y Raúl, después de 5 años de sentirme como una intrusa en su vida perfecta. La invitación llegó un martes por la mañana. Yo estaba limpiando la casa, como siempre. Mi pequeño departamento de 2 habitaciones era modesto pero limpio. Las paredes necesitaban pintura, los muebles habían visto mejores días, pero era mi hogar. El lugar donde había criado a Raúl después de que su padre muriera cuando él tenía 15 años. Trabajé doble turno en la fábrica textil durante años para pagar sus estudios. Mis manos quedaron marcadas por las máquinas, mi espalda se curvó por las largas jornadas,
pero logré que mi hijo se convirtiera en el ingeniero exitoso que es ahora. Que conociera a Estefanía en esa empresa internacional donde ambos trabajaban. Cuando abrí el sobre, mi corazón se aceleró. Una fiesta de cumpleaños. En la mansión familiar. Con cena de gala. El papel era grueso, caro. Olía a perfume francés. En la esquina inferior derecha había una nota manuscrita. Esperamos verte ahí, Hortensia. Estefanía. Por primera vez en años, sentí esperanza. Tal vez las cosas cambiarían. Tal vez finalmente me aceptarían como parte de la familia. Tal vez mi nieta podría presumir de su abuela en lugar de esconder nuestra relación. Pero ahí estaba, 3 meses después, con mi vestido de $50 completamente arruinado, mi peinado deshecho, mis zapatos empapados. Los susurros crecían a mi alrededor como una tormenta. Los mismos susurros que había escuchado en la boda de Raúl, cuando me senté en la última fila porque Estefanía dijo que las primeras estaban reservadas para familia cercana. Los mismos susurros de cuando llegué 15 minutos tarde al bautizo de Isabella, porque tuve que trabajar hasta el último minuto para poder costear el regalo que llevaba. Un osito de peluche que compré con mis ahorros de 3 semanas, mientras Estefanía recibía regalos de miles de dólares de sus amistades. Mi vida cambió para siempre el día que Raúl me presentó a Estefanía. Era una tarde de domingo, 6 años atrás. Yo estaba preparando su almuerzo favorito, arroz con pollo, cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba mi hijo con una mujer que parecía salida de una revista de moda. Mamá, quiero presentarte a Estefanía. Es mi novia. Ella llevaba un vestido blanco que costaba más que mi salario mensual en la fábrica textil. Su cabello rubio brillaba bajo la luz del pasillo, sus uñas perfectamente arregladas, su perfume llenando el espacio entre nosotras. Extendió su mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mucho gusto, señora Ramírez. Raúl me ha hablado mucho de usted. Pero yo sabía que mentía. En sus ojos veía la misma expresión que había visto tantas veces antes. La mirada que evaluaba mi departamento pequeño, mis muebles viejos, mi delantal manchado. La mirada que me catalogaba como inferior. Adelante, pasen. La comida está casi lista. Estefanía entró con cuidado, como si temiera ensuciarse. Se sentó en el borde del sofá que había comprado de segunda mano 10 años atrás. Raúl, mi Raúl, parecía avergonzado de su propio hogar. Del lugar donde había crecido, donde habíamos reído juntos, donde había llorado en mis brazos cuando su padre murió. La casa huele muy fuerte a condimentos, murmuró ella a Raúl, pensando que no la escuché. Durante el almuerzo, hablaron de su trabajo en la empresa de ingeniería. Mencionaban nombres que yo no conocía, proyectos que costaban millones de dólares, viajes de negocios a ciudades que yo solo había visto en televisión. Me sentí invisible en mi propia mesa. Raúl me contó después que la familia de Estefanía tenía 3 casas. Una en la ciudad, una en la playa, y otra en las montañas. Su padre era dueño de empresas constructoras que habían edificado la mitad de los rascacielos del centro. Su madre organizaba eventos benéficos donde se recaudaban cientos de miles de dólares en una sola noche. ¿Cuándo fue la última vez que visitaste a tu madre?, le preguntó Estefanía a Raúl esa tarde. Vengo cada domingo, respondió él. Pero yo sabía que eso cambiaría. Y cambió. Después de 6 meses de noviazgo, las visitas dominicales se convirtieron en visitas quincenales. Después del compromiso, fueron visitas mensuales. Cuando se casaron, Raúl comenzó a llamarme por teléfono en lugar de visitarme. La boda fue en el club más exclusivo de la ciudad. Recibí mi invitación una semana antes del evento. Una invitación formal, impresa, como si fuera una invitada cualquiera y no la madre del novio. El vestido que compré me costó $200 que no tenía. Pedí un préstamo pequeño en el trabajo para poder comprarlo. Ese día me senté en la última fila de la iglesia. Cuando le pregunté a Raúl por qué no estaba en primera fila con la familia, me dijo que habían reservado esos lugares para los padrinos y la familia de Estefanía. Pero yo soy tu madre. Lo sé, mamá. Pero es más práctico así. Hay muchos invitados importantes de su lado. Durante la recepción, me sentaron en una mesa con personas que no conocía. Empleados de la empresa, primos lejanos, gente que como yo parecía estar ahí solo para completar el número de invitados. La mesa principal estaba lejos, tanto que apenas podía ver a mi hijo cortando el pastel con su nueva esposa.
La luna de miel duró 3 semanas en Europa. Cuando regresaron, se mudaron a una casa en el barrio más exclusivo de la ciudad. Una casa con 5 habitaciones, 3 baños, jardín, piscina y una cochera para 2 autos. Costaba más de $300,000. Mamá, ya no puedes venir sin avisar como antes. Ahora somos una familia y necesitamos nuestra privacidad. Esas fueron las palabras de Raúl cuando intenté visitarlos por sorpresa una tarde, como había hecho toda la vida. Como había hecho cuando él era niño y llegaba de la escuela buscando mi abrazo. Como había hecho cuando era adolescente y necesitaba hablar de sus problemas. Pero ahora tenía que llamar antes. Tenía que hacer una cita para ver a mi propio hijo. Cuando nació Isabella, pensé que las cosas mejorarían. Una nieta me haría abuela, me daría un lugar especial en la nueva familia. Pero incluso en el hospital, me sentí como una visitante. Estefanía había contratado una enfermera privada que costaba $200 por día. Su madre se quedó una semana completa ayudando con el bebé. A mí me permitieron cargar a Isabella durante 10 minutos. Cuando la bebé cumplió 1 año, organizaron una fiesta que costó $5,000. Había un payaso profesional, una mesa de postres que parecía de cuento de hadas, regalos que costaban más que mi renta mensual. Yo llevé un vestidito que le había tejido durante las noches, trabajando a la luz de mi lámpara vieja después de regresar de la fábrica. Estefanía lo recibió con una sonrisa forzada y lo puso junto con los demás regalos. Nunca supe si Isabella llegó a usarlo. Los años pasaron y mi lugar en sus vidas se hizo cada vez más pequeño. Las llamadas telefónicas se espaciaron. Las visitas se convirtieron en encuentros programados y breves. Cumpleaños olvidados. Navidades donde llegaba la invitación con menos de 1 semana de anticipación, como si fuera una ocurrencia de último momento. Trabajaba cada día más duro en la fábrica textil. Mis compañeras, mujeres como yo, madres que habían sacrificado todo por sus hijos, me escuchaban quejarme durante los descansos. Mi hijo ya no me necesita, les decía. Todos los hijos crecen, Hortensia. Es natural. Pero esto no se sentía natural. Se sentía como abandono. Mi departamento se llenó de silencio. Las fotografías de Raúl niño me miraban desde las paredes, recordándome tiempos mejores. El niño que corría a abrazarme cuando llegaba del trabajo. El adolescente que me pedía consejos sobre las chicas. El joven que lloraba conmigo la noche antes de graduarse, agradeciéndome por todos mis sacrificios. Ese joven ya no existía. Había sido reemplazado por un hombre que se avergonzaba de sus orígenes. La primera vez que conocí realmente a la familia Quintás fue durante la cena de Navidad, 2 años después de la boda. Habían tardado tanto en invitarme que ya pensaba que nunca sucedería. Cuando finalmente llegó la llamada de Raúl, 3 días antes del evento, supe que había sido una decisión de último momento. Mamá, Estefanía quiere que vengas a cenar en Navidad. En casa de sus padres. Es una tradición familiar. Llegué puntual, como siempre. Llevaba mi mejor vestido, el mismo que había usado para su boda, planchado y cuidado durante 2 años. Toqué el timbre de la mansión y una empleada doméstica me abrió la puerta. Buenas noches. Vengo a la cena familiar. Soy Hortensia Ramírez, la madre de Raúl. La mujer me miró de arriba a abajo antes de hacerme pasar. El recibidor era más grande que mi sala y mi cocina juntas. Había un árbol de Navidad que tocaba el techo, decorado con ornamentos que brillaban como pequeños soles. Debajo había regalos envueltos en papel dorado que costaban más que mis regalos del año entero. Francisco Quintás apareció desde el salón principal. Era un hombre alto, de traje oscuro y corbata roja, con esa seguridad que solo da el dinero heredado durante generaciones. Su saludo fue cortés pero frío. Señora Ramírez, bienvenida a nuestra casa. Estefanía está en el salón con los demás invitados. Cuando entré al salón, entendí inmediatamente que no pertenecía ahí. Había 12 personas sentadas en sofás de cuero que costaban más que mi salario anual. Todos vestían ropa elegante, todos hablaban con esa pronunciación cuidada de la gente educada en colegios privados. Cecilia Quintás se acercó con una copa de vino en la mano. Su vestido era de seda pura, sus zapatos de marca italiana, sus joyas relucían bajo las luces del candelabro de cristal. Hortensia, querida, qué gusto verte. Siéntate donde gustes.
La cena estará lista en 1 hora. Pero no había un lugar natural para mí. Los sofás estaban ocupados por parejas que conversaban sobre sus viajes de fin de año. Había un matrimonio que acababa de regresar de París, donde habían gastado $15,000 en una semana. Otro que planeaba pasar enero en su casa de playa en Miami. Me senté en una silla individual cerca de la ventana. Desde ahí podía ver el jardín iluminado, con una fuente que costaba más que mi departamento completo. Raúl estaba del otro lado del salón, hablando con el hermano de Estefanía sobre inversiones en bienes raíces. Isabella, mi nieta de 5 años, estaba jugando con una muñeca que costaba $200. Cuando me vio, corrió hacia mí con una sonrisa genuina. Abuela Hortensia, mira mi muñeca nueva. Papá me la compró ayer. Es muy bonita, mi amor. Te traje un regalo también. Le entregué el paquete pequeño que había envuelto con tanto cuidado. Era una muñeca de trapo que había cosido yo misma durante las noches, trabajando con telas que compré en el mercado. Isabella la desenvolvió con curiosidad. Gracias, abuela. Es muy suave. Pero antes de que pudiera jugar con ella, Estefanía apareció a nuestro lado. Isabella, deja eso ahí y ve a jugar con tus otros juguetes. Los que están en tu cuarto. Mi nieta obedeció inmediatamente, dejando mi regalo sobre la mesa auxiliar. Estefanía se sentó frente a mí con esa sonrisa que había aprendido a reconocer. La sonrisa que usaba cuando iba a decir algo hiriente de manera educada. Hortensia, espero que te sientas cómoda. Esta gente son amigos de la familia desde hace años. Todos tienen mucho en común, ya sabes. Negocios, inversiones, ese tipo de cosas. Entendí el mensaje. Yo no tenía nada en común con ellos. Durante la cena, me sentaron entre una señora mayor que no me dirigió la palabra en toda la noche y un hombre que hablaba únicamente de sus propiedades inmobiliarias. La conversación giraba en torno a temas que me eran completamente ajenos. Hablaban de sus acciones en la bolsa, de sus viajes a Europa, de sus hijos estudiando en universidades privadas que costaban $50,000 al año, de sus casas de verano y sus autos importados. Cuando alguien me preguntaba algo, respondía con monosílabos. No porque fuera grosera, sino porque no sabía cómo participar en conversaciones sobre un mundo que no conocía. ¿Y a qué se dedica usted, señora Ramírez?, me preguntó finalmente Francisco Quintás. Trabajo en una fábrica textil. Llevo casi 30 años ahí. El silencio que siguió fue incómodo. No el tipo de silencio que invita a hacer más preguntas, sino el tipo que comunica que acababa de confirmar algo que ya sospechaban. Qué interesante, murmuró Cecilia, tomando un sorbo de vino que costaba más que mi cena de Navidad completa. El resto de la velada pasó como una película en cámara lenta. Escuchaba las conversaciones flotando a mi alrededor, pero me sentía completamente desconectada. Era como estar en un país extranjero donde no hablaba el idioma. Cuando llegó el momento de los regalos, vi cómo Isabella desenvolvía presentes que costaban cientos de dólares. Una bicicleta rosada de marca. Una casa de muñecas de 3 pisos. Ropa de diseñador que le quedaría pequeña en 6 meses. Mi regalo seguía sobre la mesa auxiliar. Olvidado. Al final de la noche, cuando me despedía, Cecilia me tomó del brazo con suavidad. Hortensia, espero que hayas disfrutado la velada. Esta gente es muy especial para nosotros. Hemos crecido juntos, nuestros hijos han ido a los mismos colegios, ¿entiendes? Es un círculo muy cerrado. Otra vez el mensaje era claro. Yo era la intrusa. Raúl me acompañó hasta la puerta. Por un momento, pensé que me preguntaría cómo me había sentido, que notaría mi incomodidad. Pero solo me dio un beso rápido en la mejilla. Gracias por venir, mamá. La cena estuvo muy buena, ¿verdad? Sí, hijo. Muy buena. Durante el viaje de regreso a casa en el autobús nocturno, reflexioné sobre lo que acababa de vivir. No era solo que fuera diferente a ellos. Era que ellos habían decidido que yo era diferente, y que esa diferencia me convertía en alguien indeseable. Cecilia Quintás se había convertido en la matriarca de mi nueva familia. Era ella quien decidía cuándo se hacían las reuniones, quién era invitado, cómo se celebraban los eventos importantes. Y había establecido claramente que mi lugar era marginal. En los meses siguientes, las invitaciones se hicieron cada vez más escasas. Cuando había celebraciones familiares,
Me enteraba días después, por comentarios casuales de Raúl. Tuvimos una cena el sábado para celebrar el ascenso de Estefanía. Fue muy íntimo, solo familia cercana. Pero yo era la madre de Raúl. ¿No era eso familia cercana? Cuando recibí la invitación dorada para el cumpleaños de Estefanía, algo cambió dentro de mí. Después de años de sentirme excluida, de ser tratada como una visitante en la vida de mi propio hijo, finalmente había una oportunidad. Una oportunidad de demostrar que yo también podía pertenecer a ese mundo elegante. La invitación llegó un martes de marzo. Estaba trabajando mi turno en la fábrica textil cuando la encontré esperándome en mi buzón. Mis manos temblaron al abrir el sobre grueso y elegante. El papel tenía relieve, las letras estaban impresas en dorado, y olía a perfume caro. Estefanía Quintás de Ramírez tiene el honor de invitarla a celebrar sus 35 años. Cena de gala en la mansión familiar. Código de vestimenta. Etiqueta. Se ruega confirmar asistencia. Al final, escrito a mano con tinta dorada, esperamos verte ahí, Hortensia. Será una velada muy especial. Por primera vez en años, sentí que mi nuera me había incluido genuinamente. No era una invitación de último momento, no era por compromiso. Era una invitación real, con tiempo suficiente para prepararme. Esa noche, no pude dormir. Me quedé despierta mirando la invitación, imaginándome en la fiesta. Vestida elegantemente, conversando con los invitados, sintiendo finalmente que pertenecía, que era parte de la familia de mi hijo. Al día siguiente, después del trabajo, fui al centro comercial. Tenía $300 ahorrados para emergencias, dinero que había guardado durante meses trabajando horas extras. Sabía que necesitaría gastarlo todo para comprar un vestido apropiado. En la primera tienda que entré, los precios me asustaron. Un vestido simple costaba $500. Otro, $800. Una empleada joven se acercó con una sonrisa profesional. ¿Busca algo en particular, señora? Un vestido para una cena de gala. Algo elegante, pero no demasiado caro. La sonrisa se desvaneció ligeramente cuando mencioné el precio. Me mostró 3 opciones en mi rango de presupuesto. Todos estaban en la sección de descuentos. Eran de temporadas pasadas, pero seguían siendo hermosos. Me decidí por un vestido de color vino, con mangas largas y un corte clásico. Costaba $250, casi todo mi dinero ahorrado, pero cuando me lo probé frente al espejo, sentí que valía la pena. Me veía digna, elegante, como una mujer que podía caminar entre la alta sociedad sin avergonzarse. Con los $50 restantes, compré zapatos de tacón bajo en negro. No eran de marca, pero combinaban perfectamente con el vestido. Llegué a casa cargando mis compras como si fueran tesoros. Durante las siguientes semanas, cada noche después del trabajo, practicaba caminar con los zapatos nuevos. Mi departamento pequeño se convirtió en mi salón de baile personal. Caminaba de la sala a la cocina, manteniendo la espalda derecha, los hombros hacia atrás, tratando de imitar la elegancia que había visto en Cecilia Quintás y sus amigas. También practiqué conversaciones imaginarias. Me paraba frente al espejo del baño y hablaba conmigo misma, preparando respuestas para las preguntas que podrían hacerme. Sobre mi trabajo, sobre mi vida, sobre mis intereses. Quería estar lista para cualquier tema de conversación. ¿A qué se dedica, señora Ramírez? Trabajo en la industria textil. Es un trabajo muy satisfactorio. Ayudo a crear las telas que luego se convierten en hermosa ropa. Ensayé docenas de respuestas, tratando de hacer que mi trabajo sonara más interesante, más sofisticado de lo que realmente era. Una semana antes de la fiesta, decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida. Fui a un salón de belleza. Era un lugar modesto en mi barrio, no como los spas elegantes donde seguramente iba Estefanía, pero era limpio y las empleadas fueron amables. Quiero un peinado elegante para una ocasión especial, le dije a la estilista. Era una mujer de mediana edad llamada Aurora, con manos gentiles y una sonrisa maternal. Mientras trabajaba en mi cabello, me contó sobre otras mujeres de mi edad que habían venido buscando lo mismo. Todas merecemos sentirnos hermosas, señora Hortensia. La edad no tiene nada que ver con la elegancia. Me peinó el cabello hacia arriba, en un moño elegante con algunos mechones sueltos que enmarcaban mi rostro. Cuando terminó, me miré en el espejo y por primera vez en años me sentí genuinamente atractiva.
El tratamiento costó $40 que no tenía, así que pedí adelantar parte del sueldo de la siguiente semana en la fábrica. Mi supervisora, que me conocía desde hacía años, accedió sin hacer preguntas. Los días previos a la fiesta pasaron como en un sueño. Cada noche, antes de dormir, colgaba mi vestido nuevo en la puerta del armario y lo miraba. Imaginaba la expresión de sorpresa y aprobación en el rostro de Estefanía cuando me viera llegar tan elegante. Imaginaba conversaciones fluidas con sus amigos. Imaginaba a Isabella presumiendo de su abuela. Le llamé a Raúl para confirmar mi asistencia. Claro que iré, hijo. Estoy muy emocionada. Ha sido muy gentil de parte de Estefanía invitarme. Sí, mamá. Será una fiesta muy bonita. Papá Francisco contrató al mismo organizador que hizo la boda del gobernador el año pasado. ¿El organizador de la boda del gobernador? Sí. La fiesta costará cerca de $20,000. Habrá un cuarteto de cuerda, un chef exclusivo, flores importadas. Estefanía quiere que todo sea perfecto. $20,000. Era más dinero del que yo había ganado en todo el año anterior. Pero en lugar de intimidarme, me emocioné más. Significaba que la fiesta sería verdaderamente especial, y yo estaría ahí. Sería parte de algo grandioso. La noche anterior al evento, no pude dormir de la emoción. Me levanté temprano, desayuné ligero para que el vestido me quedara perfecto, y comencé mis preparativos desde las 3 de la tarde. Me bañé con el jabón perfumado que había comprado especialmente para la ocasión. Me vestí lentamente, disfrutando cada momento. El vestido me quedaba como un guante, los zapatos eran cómodos, mi cabello lucía exactamente como lo había planeado. Antes de salir, me miré por última vez en el espejo de cuerpo completo que tenía en mi habitación. La mujer que me devolvía la mirada era elegante, digna, hermosa a su manera. No parecía una obrera de fábrica de 68 años. Parecía una señora que podía caminar por la mansión de los Quintás con la frente en alto. Tomé mi bolso pequeño, que contenía mi regalo para Estefanía, un pañuelo de seda que había bordado a mano durante las noches. Era delicado, único, hecho con amor. Estaba segura de que lo apreciaría. Salí de mi departamento sintiendo que esta noche cambiaría todo, que finalmente encontraría mi lugar en la familia de mi hijo, que Estefanía vería más allá de mis orígenes humildes y reconocería el amor que tenía por su familia. Era la primera vez en años que caminaba por la calle sintiendo que tenía un destino importante, que iba hacia algo mejor. No tenía idea de lo que me esperaba. El día de la fiesta amaneció lluvioso. Desde mi ventana, veía las nubes grises acumulándose sobre la ciudad como una advertencia que decidí ignorar. Nada iba a arruinar esta noche. Había esperado demasiado tiempo para esta oportunidad. Me levanté temprano, aunque la fiesta no comenzaba hasta las 8 de la noche. Quería tener tiempo suficiente para prepararme sin prisas. Desayuné té con tostadas, algo ligero para que el vestido me quedara perfecto. Luego pasé la mañana organizando cada detalle. Planché mi vestido vino una vez más, aunque ya estaba impecable. Lustré mis zapatos hasta que brillaron. Preparé mi bolso con el regalo para Estefanía, algunos billetes para el taxi, y mi teléfono viejo pero funcional. A las 5 de la tarde, comencé mis preparativos finales. Me duché con cuidado de no mojar mi cabello, que había mantenido perfectamente peinado desde mi visita al salón el día anterior. Me apliqué una crema perfumada que había comprado especialmente para la ocasión. Cuando me vestí, me sentí como una versión completamente nueva de mí misma. El vestido vino me favorecía, los zapatos me daban elegancia, y mi cabello recogido me hacía ver sofisticada. Me maquillé ligeramente, un poco de rubor, lápiz labial rosa pálido, y máscara en las pestañas. A las 7 en punto, salí de mi departamento. La lluvia había parado momentáneamente, aunque las nubes seguían amenazantes. Decidí tomar el autobús hasta cerca de la mansión de los Quintás, y desde ahí caminar las pocas cuadras restantes. No quería gastar dinero extra en un taxi para todo el trayecto. El viaje en autobús duró 40 minutos. Me senté con cuidado para no arrugar mi vestido, sosteniendo mi bolso firmemente. Algunos pasajeros me miraron con curiosidad, probablemente preguntándose a dónde iba una mujer de mi edad vestida tan elegantemente. Cuando bajé del autobús, faltaban apenas 15 minutos para las 8. Caminé por las calles del barrio exclusivo donde vivían los padres de Estefanía.
Las casas eran enormes, cada una con jardines perfectamente cuidados y autos importados en las entradas. Estaba a 3 cuadras de la mansión cuando vi al hombre al costado de la carretera. Era un señor mayor, de unos 70 años, vestido con un traje elegante pero completamente empapado. Estaba parado junto a un auto negro y brillante que claramente había sufrido una avería. El capó estaba abierto, y él miraba el motor con expresión de frustración y desespero. La lluvia había comenzado a caer nuevamente, primero como una llovizna suave, luego con más intensidad. El hombre no tenía paraguas, y su traje caro se estaba arruinando bajo el agua. Mi primer instinto fue seguir caminando. Ya estaba llegando tarde, y cualquier demora significaría llegar empapada yo también. Esta era mi oportunidad de causar una buena primera impresión, de demostrar que podía pertenecer al mundo de Estefanía. Pero entonces lo vi intentar usar su teléfono celular. Lo sacó del bolsillo, lo miró con frustración, y lo volvió a guardar. Era evidente que no tenía señal o que la batería se había agotado. Algo dentro de mí no pudo ignorar la situación. Durante toda mi vida, había sido una mujer que ayudaba a otros. Cuando mis vecinos necesitaban apoyo, yo estaba ahí. Cuando alguna compañera de trabajo tenía problemas, yo escuchaba. Era parte de quien era yo, de cómo mi madre me había criado. No podía cambiar eso ahora, ni siquiera por la fiesta más importante de mi vida. Me acerqué al señor bajo la lluvia que comenzaba a intensificarse. Disculpe, señor. ¿Necesita ayuda? Él levantó la cabeza con sorpresa. Era un hombre distinguido, con cabello gris perfectamente peinado que ahora se pegaba a su frente por la lluvia. Sus ojos eran amables pero preocupados. Señora, muchas gracias por preguntar. Mi auto se averió y mi teléfono no tiene batería. Necesito llamar a mi mecánico, pero no sé dónde hay un teléfono público por aquí. Puede usar el mío, le dije, sacando mi teléfono viejo del bolso. Es usted muy amable, pero no quiero molestarla. Además, se va a empapar bajo esta lluvia. Ya empezaba a sentir las gotas sobre mis hombros, pero no podía dejarlo así. No se preocupe. Permítame ayudarle. Durante los siguientes 20 minutos, estuve bajo la lluvia ayudándolo a contactar a su mecánico. Primero llamamos a su seguro automotriz, pero me dijeron que tardarían 2 horas en llegar debido al clima. Luego llamamos a un taller de emergencia, pero también tenían demora. La lluvia caía cada vez más fuerte. Mi vestido comenzó a empapirse, mi peinado se deshizo lentamente, y mis zapatos se llenaron de agua. Pero el señor se veía tan agradecido que no pude irme. Señora, usted se está arruinando su ropa elegante por ayudarme. Debe tener algún evento importante. Una fiesta familiar, le dije, tratando de proteger mi bolso bajo mi brazo. Entonces váyase, por favor. Ya hice las llamadas necesarias. No quiero ser responsable de que llegue tarde. Pero algo en su expresión me preocupaba. Se veía perdido, vulnerable bajo la lluvia. Era un hombre mayor, probablemente de la edad de mi difunto esposo, luchando solo contra una situación difícil. No puedo dejarlo aquí solo bajo la lluvia. Durante los siguientes 10 minutos, lo ayudé a cerrar el capó del auto y a buscar refugio bajo un árbol cercano. Le presté mi pequeño paraguas, aunque apenas nos protegía a los dos. Finalmente llegó el mecánico. Era un hombre joven que evaluó rápidamente la situación. El problema es la batería, señor. Está completamente agotada. Puedo cambiarla aquí mismo, pero tardaré unos 30 minutos. El señor mayor se volvió hacia mí con expresión de gratitud y culpa. Señora, no sé cómo agradecerle. Ha sido un ángel para mí esta noche. Pero por favor, váyase a su fiesta. Ya he causado suficientes problemas. Miré mi reloj. Eran las 8:40. Llegaba 40 minutos tarde a la fiesta más importante de mi vida. Mi vestido estaba empapado, mi peinado completamente arruinado, mis zapatos hacían ruido al caminar porque estaban llenos de agua. Pero no podía irme sin asegurarme de que él estuviera bien. Me quedé otros 15 minutos hasta que el mecánico terminó de arreglar el auto. El señor insistió en pagarme el taxi hasta donde fuera que necesitara ir, pero yo rechacé su oferta. Ha sido un placer ayudarle, señor. Que tenga una buena noche. Cuando finalmente llegué a la mansión de los Quintás, eran las 9:15. La fiesta había comenzado hacía más de 1 hora. Estaba completamente empapada,
Mi vestido chorreaba agua, mi cabello se pegaba a mi cara en mechones desordenados. Pero había hecho lo correcto. Lo sabía en mi corazón. No tenía idea de que el hombre al que acababa de ayudar cambiaría mi vida para siempre. Mientras caminaba hacia la entrada de la mansión con mi vestido chorreando agua, no podía dejar de pensar en el hombre que acababa de ayudar. Había algo en el que me resultaba familiar, aunque estaba segura de que nunca lo había visto antes. Su manera de hablar, su porte elegante incluso bajo la lluvia, la forma en que había agradecido mi ayuda con genuina emoción. Había dicho que se llamaba Octavio. Octavio Salas. El apellido me sonaba de algo, pero no podía recordar de qué. Tal vez lo había escuchado en las noticias o lo había leído en algún periódico. Era claramente un hombre de medios, su auto era nuevo y caro, su traje era de buena calidad, pero había algo más que eso. Cuando el mecánico había terminado de arreglar la batería, Octavio había insistido una y otra vez en agradecerme. Señora, usted no entiende lo importante que es esto para mí. Esta noche tengo una cena de negocios crucial. Si no hubiera llegado, habría perdido una oportunidad que he esperado durante meses. ¿Una cena de negocios un sábado por la noche? Le había preguntado. Sí. Una celebración familiar que también es una reunión de socios. Estas son las ocasiones donde realmente se hacen los negocios importantes. Ya sabe, cuando la gente está relajada, cuando las familias se conocen. Sus palabras me habían resultado curiosas en ese momento, pero ahora, mientras subía los escalones de mármol de la mansión Quintás, comenzaba a entender que tal vez no había sido una coincidencia. El mayordomo que abrió la puerta me miró con sorpresa y cierta alarma. Era evidente que mi apariencia no era lo que esperaba ver en una fiesta de este calibre. Buenas noches. Soy Hortensia Ramírez, la madre del señor Raúl Ramírez. Estoy invitada a la celebración. El hombre, vestido con un traje impecable, vaciló por un momento antes de hacerme pasar. Por supuesto, señora. La fiesta está en el salón principal. Permítame tomar su... ¿abrigo? No había abrigo que tomar. Solo yo, empapada de pies a cabeza, dejando un rastro de agua sobre el mármol pulido del recibidor. Mientras caminaba hacia el salón, pude escuchar la música suave del cuarteto de cuerdas que Francisco había contratado. Las risas elegantes de los invitados se mezclaban con el tintineo de las copas de cristal. Era el sonido de la alta sociedad disfrutando de una velada perfecta. Una velada que estaba a punto de interrumpir con mi apariencia desastrosa. Pero en ese momento, algo me llamó la atención. A través de las puertas de vidrio que daban al jardín, pude ver a un grupo de hombres conversando en la terraza cubierta. Estaban fumando puros caros y bebiendo whisky que costaba más por botella de lo que yo ganaba en una semana. Uno de esos hombres era Francisco Quintás. Otro era un señor que reconocí de fotografías en periódicos, el alcalde de la ciudad. Y había un tercer hombre, de espaldas a mí, que gesticulaba mientras hablaba con pasión sobre algo que parecía ser muy importante. Cuando ese hombre se volvió ligeramente, mi corazón se detuvo. Era él. Era Octavio Salas, el hombre al que acababa de ayudar en la carretera. Pero ahora estaba completamente seco, vestido con un traje diferente, perfectamente arreglado. Su cabello gris estaba impecablemente peinado, como si nunca hubiera estado bajo la lluvia. Se veía elegante, poderoso, como alguien que pertenecía naturalmente a ese mundo de lujo. ¿Cómo era posible? Había estado empapado hace menos de una hora, luchando con un auto averiado, usando mi teléfono para llamar mecánicos. Y ahora estaba aquí, en la fiesta de mi nuera, conversando con el anfitrión como si fueran viejos amigos. Mientras lo observaba desde las puertas de vidrio, comencé a entender la magnitud de lo que había sucedido. Octavio no era simplemente un hombre mayor con problemas de auto. Era alguien importante. Alguien que Francisco Quintás recibía en su casa. Alguien cuya presencia en esta fiesta era significativa. Vi cómo Francisco le palmeaba el hombro con familiaridad, como el alcalde lo saludaba con respeto evidente. La conversación que mantenían parecía seria, de negocios, del tipo que determina contratos de millones de dólares. Y yo lo había ayudado. Había sacrificado mi apariencia, mi oportunidad de causar una buena impresión, para ayudar a un extraño bajo la lluvia. Un extraño que resultó ser parte del mismo círculo social al que yo desesperadamente quería pertenecer. La ironía era abrumadora. Había arruinado mi única oportunidad de ser aceptada por la familia de Estefanía para ayudar a alguien que ya era aceptado por ellos.
Alguien que probablemente tenía más poder e influencia de lo que yo jamás podría imaginar. Pero algo más me intrigaba. ¿Por qué había mentido sobre su situación? ¿Por qué había actuado como si fuera solo un señor mayor en apuros cuando claramente era mucho más que eso? Mientras reflexionaba sobre estas preguntas, Octavio se volvió hacia las puertas de vidrio. Nuestros ojos se encontraron a través del cristal. Por un momento, su expresión mostró sorpresa genuina. Luego, lentamente, una sonrisa se dibujó en su rostro. Era una sonrisa de reconocimiento, pero también de algo más. Algo que parecía respeto, admiración incluso. Se disculpó con Francisco y el alcalde, y comenzó a caminar hacia el interior de la casa. Hacia donde yo estaba parada, goteando sobre el mármol, sintiendo que mi mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Pero antes de que pudiera llegar hasta mí, la voz de Estefanía cortó el aire como un látigo. «Hortensia, ¿qué demonios te pasó?». Me volví para enfrentar a mi nuera, que se acercaba con una expresión de horror y disgusto. Su vestido dorado brillaba bajo las luces, su maquillaje era perfecto, su cabello caía en ondas elegantes sobre sus hombros. Era la imagen de la sofisticación y el éxito. Y yo era todo lo opuesto. Los invitados comenzaron a volverse para ver qué causaba la conmoción. Las conversaciones se detuvieron gradualmente. El cuarteto siguió tocando, pero su música ahora sonaba como el fondo de una escena vergonzosa. «Estefanía, puedo explicarte. Estás completamente empapada. Pareces. No pudo terminar la frase, pero su expresión lo decía todo. Yo era una vergüenza. Era exactamente lo que ella siempre había temido, que la madre pobre de su esposo arruinara sus eventos elegantes. Pero mientras Estefanía comenzaba a levantar la voz, mientras los invitados nos rodeaban con curiosidad mórbida, yo sabía algo que ella no sabía. El hombre más importante de esa fiesta, el hombre con quien Francisco Quintás estaba haciendo negocios, me debía un favor. Y estaba caminando directamente hacia nosotras. El círculo de invitados se había formado alrededor de nosotras como una arena romana. Estefanía me miraba con esa expresión que había perfeccionado durante años. Horror mezclado con disgusto, como si mi sola presencia fuera una ofensa personal. «Mírate. Estás inmunda», chorreando agua por todo el piso de mármol de mis padres. Su voz se había elevado lo suficiente para que la música del cuarteto no pudiera disimularla. Los violines siguieron tocando, pero ahora sonaban como el soundtrack de mi humillación pública. «Estefanía, por favor, déjame explicarte. No hay nada que explicar. Llegas 1:15 tarde, completamente empapada, arruinando mi fiesta de cumpleaños». Cecilia Quintás se acercó con pasos rápidos, su rostro reflejando la misma mortificación que su hija. Llevaba un vestido de seda color champán que probablemente costaba más que mi salario de 6 meses, y sus joyas brillaban como pequeños soles bajo el candelabro. «Hortensia, querida, esto es completamente inapropiado. Los invitados están preguntándose qué está pasando». Miré a mi alrededor y confirmé sus palabras. Las conversaciones habían cesado completamente. 50 personas vestidas con sus mejores galas me observaban como si fuera un animal en un zoológico. Reconocí algunos rostros. El dueño de la cadena de restaurantes más exclusiva de la ciudad, la esposa del director del banco principal, el juez de la Corte Suprema Regional. Todos me miraban con una mezcla de curiosidad y desdén. Francisco Quintás se había acercado desde la terraza, dejando su conversación de negocios para lidiar con la crisis que yo había causado. Su expresión era de molestia apenas contenida. «Esto es muy incómodo para todos, Hortensia. Creo que lo mejor sería que te fueras a casa, te cambiaras, y si el clima mejora, tal vez puedas regresar más tarde». Pero sabíamos todos que eso no iba a suceder. Si me iba en ese momento, no habría regreso posible. Esta sería la confirmación definitiva de que yo no pertenecía a su mundo. Raúl finalmente apareció a mi lado. Mi hijo, vestido con su traje de $2000, se veía mortificado. Sus ojos evitaban los míos mientras hablaba en voz baja. «Mamá, ¿qué te pasó? ¿Por qué llegas así?». Me detuve a ayudar a un señor que tenía problemas con su auto. Estaba lloviendo y... «¿Te detuviste a ayudar a un extraño?», gritó Estefanía. «¿En serio? En el día de mi cumpleaños, te detuviste a ayudar a un desconocido en lugar de llegar puntual a mi fiesta». Su indignación era genuina,
pero también performática. Sabía que tenía una audiencia, y estaba aprovechando cada momento para demostrar lo inapropiada que era su suegra. Isabella, mi nieta, apareció entre las piernas de los adultos. Llevaba un vestido rosado con encajes que costaba más que mi renta mensual. Me miró con ojos grandes y confundidos. Abuela Hortensia, ¿por qué estás mojada? Antes de que pudiera responder, Estefanía tomó a Isabella de la mano y la alejó de mí. Isabella, ve con tu tía Dolores. Los adultos están hablando. Eso me dolió más que cualquier insulto. Ver cómo alejaban a mi nieta de mí, como si fuera contagiosa, como si mi presencia pudiera dañar a la niña. Hortensia, continuó Cecilia con su voz más diplomática, entiendo que quisiste ayudar a alguien, y eso habla bien de tu carácter. Pero este es un evento muy importante para nuestra familia. Hemos invertido mucho dinero y esfuerzo. $20,000, interrumpió Estefanía. Esta fiesta costó $20,000. Y la estás arruinando. Los murmullos de los invitados se intensificaron. Escuché fragmentos de conversaciones susurradas. ¿Quién es ella? La suegra, creo. ¡Qué vergüenza! No puede presentarse así en un evento de esta categoría. Cada palabra era un clavo en mi ataúd social. Me di cuenta de que no importaba lo que dijera, no importaba cómo explicara mi tardanza. Para estas personas, yo ya había confirmado todos sus prejuicios sobre mi clase social. Francisco se acercó más, bajando la voz pero manteniendo un tono firme. Hortensia, creo que todos estaríamos más cómodos si te fueras ahora. Podemos hablar mañana cuando las cosas se hayan calmado. Pero no habrá mañana, pensé. Después de esta noche, las invitaciones desaparecerían para siempre. Mi relación con la familia de Estefanía quedaría definitivamente rota. Miré a Raúl, buscando algún apoyo, alguna defensa de parte de mi propio hijo. Pero él tenía la mirada fija en el suelo, avergonzado, deseando que yo simplemente desapareciera. Entonces Estefanía dio el golpe final. Mírate. Tu ropa barata está chorreando sobre el mármol italiano. Tu cabello parece el de una loca. Hueles a lluvia y a pobreza. No puedes estar aquí en este estado. Es una falta de respeto total hacia mí, hacia mi familia, hacia todos nuestros invitados. Sus palabras resonaron en el silencio del salón. Hasta la música había parado. Los músicos nos miraban con curiosidad, sus instrumentos quietos en sus manos. Vete de aquí ahora mismo, antes de que arruines completamente mi noche. Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos. No de tristeza, sino de humillación pura. Después de años de pequeñas exclusiones, después de años de ser tratada como ciudadana de segunda clase en la vida de mi propio hijo, esto era el momento definitivo. Estaba a punto de darme vuelta, a punto de caminar hacia la puerta con lo poco de dignidad que me quedaba, cuando escuché una voz familiar detrás de mí. Disculpen la interrupción. Era Octavio Salás. Se había acercado silenciosamente durante el espectáculo, y ahora estaba parado a unos metros de nuestro grupo, con una expresión que no podía descifrar. Francisco se volvió hacia él inmediatamente, su molestia transformándose en deferencia. Octavio, por favor disculpa esta situación. Ya estábamos resolviendo. Pero Octavio levantó una mano para silenciarlo, sus ojos fijos en mí. Creo que conozco a esta señora. El silencio que siguió fue absoluto. 50 personas contenían la respiración, esperando ver cómo se desarrollaría esta nueva complicación en el drama que yo había creado sin querer. Estefanía me miró con confusión y algo que podría haber sido miedo. Por primera vez en la noche, no sabía qué decir. Y yo tampoco, porque no tenía idea de lo que Octavio Salás estaba a punto de revelar. El silencio en el salón era tan profundo que podía escuchar el goteo de mi vestido sobre el mármol. Octavio Salás caminó lentamente hacia nuestro grupo, y con cada paso, la tensión en el ambiente se intensificaba. Francisco Quintás parecía nervioso, lo cual era extraño viniendo de un hombre que siempre controlaba cada situación. Había algo en la presencia de Octavio que cambiaba la dinámica de poder en la habitación. Señora Hortensia Ramírez, dijo Octavio con voz clara y firme. Esta noche, hace aproximadamente una hora, usted me salvó de una situación muy difícil. Los murmullos comenzaron inmediatamente. Los invitados se miraban unos a otros con confusión. Estefanía me observaba con una expresión que nunca había visto antes.
incertidumbre mezclada con algo que podría haber sido miedo. Octavio, intervino Francisco, creo que hay algún malentendido. No hay malentendido alguno, Francisco. Esta señora me encontró en la carretera con mi auto averiado bajo la lluvia torrencial. Sin dudarlo un segundo, se detuvo a ayudarme. Se volvió hacia la audiencia de invitados, su voz proyectándose con la autoridad de alguien acostumbrado a hablar en juntas directivas y salas de conferencias. Permítanme contarles lo que presencié esta noche. Esta mujer, vestida elegantemente para una ocasión especial, se detuvo bajo la lluvia para ayudar a un completo extraño. Me prestó su teléfono cuando el mío no funcionaba. Se mojó completamente mientras me ayudaba a contactar a un mecánico. Se quedó conmigo hasta asegurar que mi problema estuviera resuelto. Cecilia Quintás se acercó con una sonrisa nerviosa, tratando de controlar la narrativa. ¡Qué hermoso gesto, Hortensia! Pero Octavio, entiendes que esta es una ocasión muy formal. Señora Quintás, la interrumpió Octavio con cortesía pero firmeza. ¿Sabe usted quién soy yo? La pregunta flotó en el aire como una bomba a punto de explotar. Francisco se puso visiblemente tenso. Por supuesto, Octavio. Eres nuestro socio en el proyecto de la zona hotelera. Soy mucho más que eso, Francisco. Soy Octavio Salas, presidente de Salas Industries, la empresa constructora más grande del país. Nuestras compañías han construido el 60% de los edificios comerciales de esta ciudad. Un murmullo de reconocimiento recorrió la multitud. Varios invitados se irguieron, claramente impresionados. Yo misma sentí como si el piso se moviera bajo mis pies. Salas Industries. Había visto ese nombre en carteles de construcción por toda la ciudad. Continúo siendo el principal accionista de 3 bancos regionales, prosiguió Octavio. Mis inversiones representan más de $200 millones en esta región. Y esta noche, tuve una avería de auto que podría haberme costado el acuerdo comercial más importante de mi carrera. Se volvió para mirarme directamente, y en sus ojos vi algo que me sorprendió, respeto genuino. Esta señora no sabía quién era yo. Para ella, yo era simplemente un anciano en problemas bajo la lluvia. Y sin embargo, sacrificó su comodidad, su apariencia, su puntualidad, para ayudarme. Estefanía había perdido completamente su compostura. Su rostro había palidecido, y por primera vez desde que la conocía, no sabía qué decir. Octavio continuó, dirigiéndose ahora a toda la audiencia. ¿Saben lo que me dijo cuando le ofrecí pagarle un taxi? Ha sido un placer ayudarle, señor. No quiso dinero. No quiso reconocimiento. No sabía que yo tenía dinero para dar. Simplemente ayudó porque era lo correcto. Francisco intentó intervenir nuevamente, claramente incómodo con la dirección que estaba tomando la conversación. Octavio, apreciamos mucho que nos cuentes esto, pero no he terminado. La voz de Octavio se elevó, y el poder en ella hizo que todos retrocedieran un paso. Francisco, especialmente, se quedó callado. Llevo 40 años en los negocios. He conocido a miles de personas. Políticos, empresarios, millonarios, personas que dicen hacer caridad y filantropía. Pero esta noche conocí a alguien que practica la bondad real, sin audiencia, sin cámaras, sin reconocimiento. Se volvió hacia Estefanía, y su mirada se endureció. Y llego aquí para encontrar a esta misma mujer siendo humillada públicamente por hacer exactamente lo que la convierte en una persona extraordinaria. Estefanía finalmente encontró su voz, pero sonaba mucho menos segura que antes. Octavio, entiendes que ella llegó muy tarde, completamente empapada, interrumpiendo mi fiesta. ¿Su fiesta? La cortó Octavio. ¿Esta fiesta que costó $20,000? ¿Esta fiesta financiada con dinero que su familia ganó construyendo edificios para personas como yo? El aire se volvió denso. Francisco se veía cada vez más incómodo. Permíteme explicarte algo sobre el mundo real, Estefanía. El contrato que vine a discutir esta noche con tu padre vale $50 millones. Si hubiera perdido esa reunión por culpa de mi auto averiado, tu familia habría perdido la comisión más grande de su historia. Los ojos de Francisco se agrandaron. $50 millones. Incluso yo, que no entendía de negocios, sabía que esa era una suma que podía cambiar el destino de una empresa. Esta mujer, continuó Octavio señalándome, me salvó de perder esa oportunidad.
Su acto de bondad no solo le costó su comodidad y su apariencia, sino que salvó el futuro financiero de la familia que ahora la está humillando. El silencio que siguió era ensordecedor. Los invitados nos miraban alternativamente a Estefanía, a mí y a Octavio, tratando de procesar lo que acababan de escuchar. Raúl finalmente habló, su voz apenas un susurro. «Mamá, ¿es cierto eso?». Asentí lentamente, aún procesando yo misma la magnitud de lo que había sucedido. Octavio se acercó a mí y tomó mi mano empapada entre las suyas. «Señora Hortensia Ramírez, usted me demostró esta noche que la verdadera elegancia no está en los vestidos caros o las mansiones. Está en el carácter. Está en la voluntad de ayudar a un extraño sin esperar nada a cambio». Se volvió hacia toda la audiencia. «Esta mujer tiene más clase en su dedo meñique que muchas personas que conozco en toda su fortuna». Y entonces hizo algo que cambiaría mi vida para siempre. Se volvió hacia Francisco con una expresión completamente seria. «Francisco, quiero hacer una propuesta. El contrato de 50 millones incluye la construcción de un centro comunitario. Quiero que el señora Ramírez sea consultora del proyecto, con un salario de $5,000 mensuales por los próximos 2 años». El salón explotó en murmullos. $5,000 mensuales era más de lo que yo había ganado jamás. Pero Octavio no había terminado. «Además, quiero establecer una beca educativa en su nombre para estudiantes de bajos recursos, con un fondo inicial de $100,000. Las lágrimas corrieron por mis mejillas, pero esta vez no eran de humillación. Eran de una mezcla de gratitud, asombro y justicia que nunca había sentido antes. Estefanía estaba completamente inmóvil, como una estatua de sal. Y la noche aún no había terminado. El silencio que siguió a las palabras de Octavio fue diferente al anterior. No era el silencio incómodo de la humillación, sino el silencio reverencial de un momento que cambiaría todo para siempre. Octavio mantenía mi mano entre las suyas, y en sus ojos podía ver que hablaba en serio. Cada palabra, cada oferta, cada reconocimiento era genuino. Por primera vez en años, alguien me veía realmente por quien era. Francisco fue el primero en reaccionar, acercándose con una sonrisa que trataba de disimular su nerviosismo. «Octavio, por supuesto que estaremos encantados de trabajar con Hortensia en el proyecto. Es una propuesta maravillosa. Pero no me iba a dejar arrebatar este momento. No después de años de ser invisible, de ser tratada como una ciudadana de segunda clase en la vida de mi propio hijo. Señor Francisco», dije con una voz que me sorprendió por su firmeza, «aprecio su entusiasmo, pero primero quisiera escuchar una disculpa». «Una disculpa», murmuró Cecilia, claramente incómoda. «Sí, una disculpa por haber sido tratada como una intrusa durante 5 años. Por haber sido sentada en la última fila en la boda de mi hijo. Por haber recibido invitaciones de último momento como si fuera un compromiso molesto». Octavio sonrió y me apretó la mano suavemente, como diciéndome que tenía su apoyo completo. «Hortensia», intervino Francisco, «quizás ha habido algunos malentendidos». «No han sido malentendidos», los interrumpí. «Han sido decisiones deliberadas de hacerme sentir inferior porque trabajo en una fábrica textil en lugar de una oficina corporativa. Porque vivo en un departamento modesto en lugar de una mansión. Porque uso vestidos de $200 en lugar de 2,000. Mi voz se fortalecía con cada palabra. Años de silencio acumulado salían finalmente a la luz. He sido tratada como una vergüenza por criar a un hijo exitoso. Como si mi sacrificio, mi trabajo de doble turno para pagar sus estudios, fuera algo de lo que avergonzarse en lugar de algo de lo que estar orgullosos. Raúl se acercó, y por primera vez en años, vi lágrimas en los ojos de mi hijo. «Mamá, yo, nosotros». No pudo terminar la frase, pero no necesitaba hacerlo. En su expresión podía ver años de culpa acumulada, años de saber que había elegido su nueva vida sobre su madre. Estefanía finalmente encontró su voz, aunque sonaba mucho menos segura que al principio de la noche. «Hortensia, si te hemos hecho sentir excluida, no era nuestra intención». «Era exactamente su intención», dije calmadamente. «Pero entiendo por qué. Soy un recordatorio incómodo de que el dinero no compra la clase. De que la verdadera elegancia no está en lo que tienes, sino en cómo tratas a otros». Octavio se dirigió entonces a todos los invitados, su voz llenando el salón con autoridad natural. «Damas y caballeros, permítame decirles algo sobre el éxito real.
He construido un imperio de 200 millones de dólares, pero nunca he conocido a nadie tan rico en carácter como esta mujer. Se volvió hacia Estefanía. Usted organizó una fiesta de $20,000 para impresionar a personas que probablemente olviden esta noche en una semana. Pero su suegra hizo algo que yo recordaré por el resto de mi vida. Isabella, mi nieta, se soltó de la mano de su tía y corrió hacia mí. Sus pequeños brazos me rodearon la cintura, sin importarle que mi vestido estuviera mojado. Abuela Hortensia, ¿por qué todos están hablando tan serio? Porque tu abuela es una heroína, Isabella, respondió Octavio con una sonrisa cálida. Una heroína real. Francisco se aclaró la garganta, claramente tratando de recuperar el control de la situación. Bueno, creo que todos podemos aprender de esta experiencia. Hortensia, por supuesto que serás bienvenida en todos nuestros eventos familiares de ahora en adelante. No, Francisco, respondí con tranquilidad. No necesito ser incluida por compromiso o por conveniencia comercial. Necesito ser incluida porque soy la madre de Raúl y la abuela de Isabella. Porque pertenezco a esta familia tanto como cualquiera. Octavio me miró con aprobación evidente. Señora Ramírez, ¿me permitiría ser su acompañante al resto de esta velada? Me encantaría conocer mejor a la mujer que me enseñó lo que realmente significa la bondad. Acepto con una condición, respondí, sintiendo una fuerza que no sabía que poseía. Que me permitan cambiarme a ropa seca. Después de todo, una consultora de su empresa debe verse apropiada. La risa de Octavio llenó el salón, y gradualmente otros invitados comenzaron a sonreír también. La tensión finalmente comenzó a disiparse. Cecilia se acercó con una expresión que era genuinamente avergonzada por primera vez en la noche. Hortensia, tengo vestidos que te quedarían perfectos. Y Dolores puede ayudarte con el cabello. 30 minutos después, regresé al salón transformada. Llevaba un vestido elegante de Cecilia que me quedaba como si hubiera sido hecho para mí. Mi cabello había sido peinado profesionalmente por la prima de Estefanía, quien resultó ser estilista. Me sentía hermosa, digna, respetada. Octavio me esperaba con una copa de champán. Está usted radiante, señora Ramírez. Durante el resto de la velada, fui tratada como la invitada de honor. Los mismos invitados que me habían mirado con desdén ahora se acercaban para conocer a la mujer que había impresionado a Octavio Salaz. Escuchaban con interés mis historias de trabajo en la fábrica, mis años criando a Raúl sola, mis sacrificios y triunfos. Raúl se acercó antes de que terminara la noche. Mamá, no sé cómo pedirte perdón. He sido un mal hijo. No has sido malo, hijo. Has sido humano. Todos cometemos errores cuando tratamos de pertenecer a un mundo nuevo. Lo abracé, y por primera vez en años, sentí que había recuperado a mi hijo. Estefanía se acercó al final de la noche, cuando los invitados comenzaban a despedirse. Hortensia, espero que puedas perdonarme. He sido terrible contigo. Ya está perdonado, Estefanía. Pero espero que esto cambie las cosas entre nosotras. Asintió, y por primera vez, vi humildad genuina en sus ojos. Cuando Octavio se despedía, me entregó su tarjeta personal. Mi oferta de trabajo es real, Hortensia. Empezamos el lunes, si está de acuerdo. Estaré ahí, respondí. Mientras regresaba a casa esa noche, en el auto que Raúl insistió en llamar para mí, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había comenzado la noche como una mujer invisible, desesperada por ser aceptada. La terminaba como alguien respetada, valorada, con un futuro completamente nuevo por delante. El vestido mojado que había causado tanta conmoción estaba doblado cuidadosamente en una bolsa junto a mí. Lo conservaría siempre como recordatorio de que a veces, los momentos más difíciles pueden convertirse en las bendiciones más grandes. Porque aprendí algo esa noche que cambió mi vida para siempre. No necesitaba cambiar quién era para ser aceptada. El mundo necesitaba cambiar su forma de ver el verdadero valor de las personas. Y a veces, cuando haces lo correcto sin esperar recompensa, el universo te devuelve mucho más de lo que jamás soñaste. La lluvia había parado, las estrellas brillaban en el cielo limpio, y por primera vez en años, mi futuro parecía tan brillante como ellas. A veces no es la apariencia lo que abre puertas, sino el corazón que muestras cuando nadie está mirando.